ya que vimos las definiciones de interés compuesto, cómo calcular el capital, el monto o valor futuro, la tasa de interés y el tiempo. Ahorita entonces nos vamos a enfocar en las ecuaciones de valores equivalentes y nos daremos cuenta que es muy parecido ahorita es de interés compuesto, va a ser muy parecido a cuando teníamos las mismas ecuaciones de valores equivalentes, pero para el caso de interés simple. Como sabemos, en transacciones comerciales o financieras es frecuente el intercambio de un paquete de obligaciones por otro con distintas condiciones en cuanto a tasas, pagos y vencimientos. Es decir, hay ocasiones en donde no podemos pagar, ya sea una deuda que tenemos, entonces podemos llegar a un acuerdo con a quien le prestamos, puede ser un banco o una persona, y decirle que lo podemos pagar después. Y aquí es donde vienen lo de las ecuaciones de valores equivalentes. Es decir, esos pagos se trasladan a otro tiempo en donde serán pagados, claro que ellos se van a imponer como diferentes intereses para que no haya pérdida en cuanto al que presta ni para el que está pagando. Por lo que introducimos la definición de ecuación de valor, la cual vamos a ver que es una de las técnicas más útiles que tienen las matemáticas financieras, pues nos permite solucionar diversos tipos de problemas financieros como los mencionados anteriormente. Sabemos que la ecuación de valor es una igualdad que establece que la suma de los valores de un conjunto de deudas va a ser igual a la suma de los valores de otro conjunto de deudas para reemplazar a nuestro conjunto original una vez que sus valores de vencimiento se han trasladado a una fecha común que llamaremos fecha focal o fecha de evaluación. Como dijimos, tenemos unas deudas, entonces vamos a ver cómo podemos hacerlas para que sean iguales a esas deudas se van a desplazar a otra fecha con diferente valor y a fecha nueva le vamos a llamar fecha focal. Para resolver ese tipo de problemas vamos a utilizar gráficas que se llaman de tiempo de valor, en las que vamos a representar las fechas de vencimiento de las obligaciones originales y también las de pagos, respectivamente. Bueno, se recomienda efectuar el procedimiento siguiente, el cual va a ser el mismo que el visto para operaciones de interés simple, y ahorita nos vamos a dar cuenta de esto. El procedimiento o la serie de etapas con las que vamos a trabajar para calcular esto de las ecuaciones de valor van a ser 6 etapas. Primero vamos a ver 3 de ellas. La primera etapa va a ser calcular el monto a pagar de cada una de las obligaciones originales a su vencimiento, al vencimiento que ya estaba acordado. En este caso, recordemos que estamos trabajando con interés compuesto, por lo que vamos a usar estas fórmulas de interés compuesto para calcular el monto, que también es llamado valor futuro. Bien, ya que tengamos los montos o valores futuros de cada deuda, vamos a la etapa 2, que va a ser hacer la gráfica de tiempo-valor que considere las fechas de vencimiento. Sobre ella se colocan los montos en el momento de su vencimiento. Recordemos que aquí estamos trabajando, ya pues los montos van a ser con el interés que tenemos al principio acordado, y las fechas de vencimiento también van a ser las fechas que se acordaron al principio. Bueno, la etapa 3 va a ser que debajo de la gráfica, esta gráfica de tiempo, vamos a colocar los pagos parciales al igual que las deudas con sus fechas respectivas. Bien, siguiendo con las etapas, tenemos la etapa 4, en donde se va a determinar en la gráfica la fecha focal. Bien, aquí nos dice que de preferencia en donde coincida con algún pago. Es recomendable que sea una incógnita con el fin de realizar el menor número de operaciones. Recordemos que la fecha focal iba a ser la nueva fecha que acordamos para pagar las deudas que no se pudieron pagar en las fechas de vencimiento que ya habíamos establecido. Bueno, ya que tengamos esto, es la etapa 5, en donde vamos a realizar la solución. Para ello, trasladamos todas las cantidades a la fecha focal, y donde se debe tomar en cuenta que la suma de todos los pagos va a cubrir la suma de las deudas que ya tenía.
Y finalmente la etapa 6, en donde vamos a resolver las operaciones y las igualdades en las que tenemos que ver al final cómo van a quedar los pagos respectivamente con la nueva con el nuevo acuerdo que tuvimos con el deudor y la persona que presta. A continuación veremos un ejemplo en donde aplicaremos lo de ecuaciones de valor, y vamos a ver claramente las etapas de todo este procedimiento. En este problema vamos a considerar que el día de hoy una persona tiene las siguientes obligaciones. Bueno, él contrajo 4 préstamos o tiene 4 deudas, que son las siguientes. Primero, tiene un préstamo de 30,000 pesos otorgado hace 6 meses. Recordemos, es muy importante que sepamos que estamos hablando en día de hoy y nos dice hace 6 meses. Es decir, hace 6 meses atrás a partir de hoy. Con vencimiento el día de hoy, de hecho vence hoy. E impuesto con una tasa del 30%, pero es muy importante porque ahí es convertible mensualmente. Recordemos aquí, importante, convertible mensualmente. También tiene una segunda deuda por 5,000 pesos, contraída hace 3 meses, con vencimiento dentro de 9 meses. O sea, fue contraída hace 3 meses y vence hasta dentro de 9 meses. Por lo tanto, el tiempo aquí, pues si sumamos son 3 meses más 9, serían 12 meses. Bien, y un tipo de interés del 36% que es capitalizable mensualmente. No olvidemos o recordemos que tanto las palabras como convertible como capitalizable van a ser sinónimos. Es decir, capitalizable mensualmente va a ser equivalente a convertible mensualmente. Bien, y tenemos una tercera deuda o compromiso por 50,000 pesos, que fue contratado hace 4 meses con una tasa del 24% nominal, con capitalización mensual y con un vencimiento hasta dentro de 6 meses. Y por último, una cuarta deuda por 10,000 pesos, contratada hace un mes, con vencimiento dentro de 7 meses y una tasa del 42% compuesto mensualmente. Aquí también la palabra compuesto va a significar un sinónimo de convertible o capitalizable. Bien, ya que conocemos todas las deudas, los plazos, es decir, los tiempos, las tasas de interés, también las capitalizaciones, entonces nos menciona que hoy mismo decide renegociar sus obligaciones con un rendimiento en las nuevas operaciones de ahora el 30% de tasa anual, convertible o capitalizable mensualmente, mediante 3 pagos. El primero va a dar un pago el día de hoy de 40,000 pesos, el segundo de 35,000 pesos dentro de 6 meses y el saldo total, el resto que le queda, dentro de 12 meses. Entonces tenemos que ver el importe del saldo, o sea, cuánto tenemos que pagar pasando los 12 meses que nos dice que va a ser el tercer pago. Y a pues le vamos a llamar la fecha focal. Así, para resolver el problema, ya que sabemos todos los datos, empezamos con, según las 6 etapas, la primera era calcular los montos originales en la fecha en que se había acordado, ¿no?, que se vencía cada deuda. Bien, recordemos que teníamos 4 deudas, donde la primera era un préstamo de 30,000. Por lo tanto, usamos esta fórmula, la del monto o valor futuro es igual al capital por 1 más I, que es la tasa, a la N. Bien, aquí entonces vamos a usar todo, por lo que la primera deuda, como dijimos, el capital invertían, o la deuda era de 30,000 pesos. Por lo tanto, es 30,000 el valor de C, por 1 más I. Bueno, en este caso, el I nos dice que es 0.025. ¿Por qué es 0.025? Recordemos que el problema nos decía que es impuesto con una tasa del 30% convertible mensualmente. Debido a que es el 30% convertible mensualmente o capitalizable mensualmente, entonces vamos a hacer como los problemas normales que hacíamos, que
J, entonces, prácticamente como nos dan capitalizable o convertible, el 30% va a ser J. Por lo que, como J es igual al 30, siempre debemos dividirlo entre 100, ¿no? Que es 0.3. Pero como nos dice que es mensualmente, para tener el valor de I, tenemos que dividirlo entre el valor de M, que es los periodos que tiene. En este caso es mensual. Por lo tanto, ¿cuántos meses hay en un año? Pues son 12. Entonces sería 0.3 entre 12, lo que nos da un valor de 0.025, que es el valor de I. A las 6, ¿por qué? Porque nos dice que otorgado hace 6 meses con vencimiento el día de hoy, por lo tanto 6 es el valor de T. Al hacer la operación nos da que son 34.790.80. Análogo, vamos a hacer nada más para el paso 2 porque el 3 y el 4 pues son iguales. Bien, en el 2 nos dice que una segunda deuda por 5,000 pesos, que entonces C es 5,000 pesos el capital, contraída hace 3 meses con vencimiento dentro de 9. Bien, aquí esto nos da el valor de N, ¿no? Nos dice que fue hace 3 meses con vencimiento dentro de 9. Por lo tanto, son 3 más 9, son 12. Por eso el N es 12. Y un tipo de interés del 36% capitalizable mensualmente. Como nos dice la palabra capitalizable mensualmente, significa que ese interés del 36 no es el I, sino es el valor de J, que es capitalizable mensualmente. Por lo tanto, J es 36 entre 100. Siempre recordemos que dividirlo entre 100 sería 36 entre 100 es 0.36. Pero dice igual capitalizable mensualmente. Igual recordemos que para tener el valor de I era J entre M, donde M es los números de periodos en el año. En este caso es mensualmente, es decir, cuántos meses hay en un año, hay 12 meses. Por lo tanto, el J, que es 0.36 entre 12, sería 0.36 entre 12 me da 0.03, que es el valor de acá. Al hacer la cuenta nos da esto. Y es análogo para el otro que nos da 60.949.72 y el otro que nos da 13.168.09. Luego sumamos todos estos, los valores o los valores futuros o montos, y nos da una suma total de 116.037.41. La etapa 1 está terminada, pues era ver cuántos era de valores futuros dependiendo de cada deuda, que en este caso fueron 4 deudas y la sumatoria, ¿no? En la etapa 2 teníamos que colocar en el diagrama del tiempo en la parte superior, poner las deudas y hacia dónde tenemos que indicar hace cuántos meses fueron contraídos dichas deudas y también en qué periodo actual o en qué línea de tiempo o mes van a ser pagados. En este caso, por ejemplo, el primero dice que fue otorgado hace 6 meses. De acuerdo que como estamos en hoy, nos ponemos igual como en interés simple, nos ponemos en el tiempo cero y fue hace 6 meses. Entonces, cada una vale un mes. Menos un mes, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6, ¿no? Aquí son menos 6 meses. Aquí vamos a, hay una, suponiendo que este es el menos 6, nos damos cuenta que en 1, pues aquí faltaría un menos 5, ¿no? Suponiendo que aquí hay un menos 5. Entonces aquí hay un menos 6 y fue la primera deuda de 30,000, por eso pusimos 30. Nosotros podemos poner 30,000. Y se iba a pagar el día de hoy, por eso él se recorrió hasta el 0. La siguiente deuda dice que fue contraída hace 3 meses de 5,000. Entonces en el menos 3 ponemos 5,000 y dice que iba a ser pagado dentro de 9 meses. Si estamos acá, entonces va a ser dentro de 9. Recorremos 9 lugares y aquí va a ser pagada. La tercera deuda fue por 50,000 y fue contraída hace 4 meses. Entonces nos ubicamos en el menos 4 y con una tasa nominal y con un vencimiento dentro de 6. Es decir, si estamos parados en el 0, va a ser dentro de 6 meses, en el tiempo 6. Por eso aquí se vence. Y la última deuda fue por 10,000 que fue contraída hace un mes, es decir, en el menos 1 y va a ser con vencimiento dentro de 7. Es decir, si nos ubicamos en el 0, va a ser dentro de 7 meses. Por lo que hacemos el diagrama. Bien, la etapa 3 consiste en decidir la reestructura de la deuda. Recordemos que en la etapa 3 vamos a seguir conservando, por ejemplo, los montos, como en la etapa 2 que tenemos de 30,000, 50,000, 5,000, 10,000,
y hacia la fecha donde nosotros debíamos de haber pagado según lo estipulado o lo que habíamos quedado al principio. Pero ahora lo único que vamos a aumentar en esta etapa, que nos damos cuenta, es que son los pagos. Por ejemplo, nos dice que el primer pago va a ser de 40,000 hoy, dentro de 6 meses va a ser de 35,000 y el resto del saldo de que el pago que acordamos con el cierto interés nuevo va a ser dentro de 12 meses. Por eso ponemos una X. La etapa 4 también tenemos claro que en el mes 12 vamos a terminar, supone que es el pago del dinero que nos salda todas las deudas que teníamos, dado que ya dimos el primer pago y el segundo pago. En la etapa 5 y la penúltima etapa establecemos ahora sí la ecuación de valor, es decir, llevamos todas las cantidades a la fecha focal. Recordemos que de acuerdo, por ejemplo, el monto 1 se iba a pagar hoy, lo llevamos al mes 12. El monto 2 iba a pagar dentro de 9 meses, lo llevamos al mes 12. Monto 3 dentro al mes 6, lo llevamos al 12. Y lo mismo para el 4, que se iba a pagar dentro de 7 meses, lo llevamos al 12. Y también eso vamos a tener que igualarlo con los pagos de abajo, que ya dimos que fueron los 40,000 hoy y los 35,000 más sumados en el mes 12, pues deben haber una equivalencia entre las deudas que ya recorrimos al mes 12 y estos pagos que ya hemos hecho o vamos a efectuar, los 3 pagos. Va a haber una igualdad entre deudas y pagos. Bien, ahora la última etapa es donde definimos cada una de las cantidades, llevándolas a la fecha focal, y todas van al futuro, y todas son, pues como van al futuro, son valores futuros, ¿no? Con esa misma fórmula, es decir, que era la C, valor futuro era la C, por 1 más I a la N. Bien, entonces, por ejemplo, en la primera deuda, nos dice bien que todas las deudas van a estar con va a tener un interés del 30% anual, pero convertible mensualmente. Es decir, entonces todas estas deudas, por eso nos damos cuenta que en D1, D2, D3 y D4, el I va a estar dado por 0.3 entre 12. ¿Por qué 0.3 entre 12? Porque como nos dicen 30% anual convertible mensualmente o capitalizable mensualmente, dijimos que eran sinónimos convertible y capitalizable, entonces este 30% que nos dan es la J. Pero, entonces, ¿cómo la J es? La J sería 30 entre 100, por lo que es 0.3. Entonces, ese es el valor de J. Y para el valor de M, recordemos que I era igual a J entre M. M, como es mensualmente, entonces, ¿cuántos meses tiene un año? 12. Por lo tanto, aquí sale el 0.3 entre 12 y es para todas las deudas. Y nos damos cuenta que aquí van cambiando, ¿no? Los primeros capitales ahora van a ser los valores futuros que teníamos en la primera etapa. Entonces, eso los vamos a poner y pues vamos a ir viendo dependiendo de los meses. Recordemos que los meses se hacían de acuerdo a nuestra línea del tiempo o gráfica de tiempo, los meses que faltaban para llegar. Y lo mismo para los pagos. Los pagos propuestos, en este caso, pues nos dijeron que el primer pago iba a ser de 40,000, por eso el capital es 40,000 y el segundo de 35,000, donde el interés es el mismo y pues el periodo también tenemos que checar desde dónde están hasta cuánto faltaría o cuánto faltan meses para llegar al mes 12 o a la X que ya establecimos anteriormente. Bien, ya que calculamos todos los valores a futuro, tanto de los pagos como de las deudas, entonces ahora vamos a hacer una igualación, ¿no? O vamos a igualar lo primero, por ejemplo, los 46,789.81 más 7,000 más 70,000 más los 14,000 son las 4 deudas. Van a ser igualadas a los pagos, donde el primero, con ese interés y a esos meses, fue de 53,795.55 más 40,589.27 más X. ¿Por qué más X? Porque pues va a ser el último pago que desconocemos y ese es el que queremos saber cuánto va a ser. Ya que igualamos las deudas igual a los pagos, entonces hacemos lo mismo. Entonces, en el caso, ¿qué nos conviene hacer? Pues sumar el lado izquierdo, por ejemplo, que nos da 140,048.18 y sumar el lado derecho.
que el lado derecho pues solo podemos sumar los números, ¿no? Que son los 53.795.55 más los 40.589.27 y eso nos da un total de 94.384.82 más el X. Entonces, estos 94.000 con decimales, está del lado derecho sumando, pasaría del lado izquierdo restando. Y ya hacer la resta, entonces nos damos cuenta que X es igual a 45.663.36. Por lo tanto, ese es el último pago que vamos a dar para conservar o para que se cumpla la voluntad del 30% convertible mensualmente.